La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenos días. Mañana soleada en la ciudad de La Paz, cielo completamente celeste en nuestra capital, sede de gobierno. Parece que las temperaturas van a mejorar en la tarde, pleno sol. Ayer hubo un intenso calor en nuestra ciudad y habrá que nomás venirse con ropa liviana como lo hicimos hoy. Les saluda Rubén Atahuichi, también saludo a mi compañero de trabajo, Antonio Dalense. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Rubén? Amigos de La Razón Radio, cierto, cielo completamente despejado, está haciendo un calorcito, después de tiempo en la mañana. Sí. Así que a disfrutar, amigos. Vamos a tener, Rubén, de entrada nomás ya creo una entrevista para no ir, para agarrar el ritmo, digamos. Para agarrar el ritmo. ¿Sí? Estamos en contacto con Zenón Mamani, más bien. Él es viceministro del Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Con él vamos a hablar del incremento salarial. La noticia de ayer, ¿no? Así es. La noticia de ayer, claro que sí, amigos, ustedes ya saben. El nuevo salario mínimo es de 2.500 bolivianos y el aumento salarial de este año va a ser de 3%. ¿Sí? Le vamos a preguntar al viceministro cómo es que se ha llegado a esta conclusión después de algunas mesas de diálogo con la Central Obrera Boliviana y algunos otros representantes de los trabajadores. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Y disculpas, habíamos estado Claro que mencionando sí. otro nombre. Viceministro, buen día. Buenos días, estimado Antonio, estimado Rubén. Un saludo cordial a través de su programa La Razón Radio a toda la población quienes nos están escuchando. Bueno, en relación al tema del incremento salarial, ¿no?, que se ha definido el día de ayer con la Central Obrera Boliviana y nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, se acordó un incremento salarial al salario mínimo nacional de 5.85% que alcanza 2.500 bolivianos a partir de este año, y en relación al incremento al haber básico de 3%. Bueno, aquí es bien importante señalar lo siguiente, que no es el primer año que hacemos esta política de política salarial, ¿no? Y muchos se extrañan de que por qué lo estamos haciendo. Bueno, nosotros como parte de la política de redistribución de los recursos, de las ganancias, entonces obviamente quienes hacen el esfuerzo de trabajar, de generar estos ingresos son obviamente los trabajadores, ¿no?, del país. En ese sentido, obviamente en el marco de esta política de redistribución, en el marco del modelo económico, hacemos, ¿no?, estos incrementos salariales año tras año. Ahora, viceministro, es cierto, muchos deben estar contentos, pero hay sectores que están preocupados. Por ejemplo, los empresarios. Ellos habían dicho que ciertamente un incremento salarial podría poner en riesgo la estabilidad misma de las empresas, su presupuesto, su balance, en fin. Estamos todavía en proceso de recuperación de lo que les dejó la pandemia, un golpe muy duro, en fin. Mi primera pregunta es, ¿por qué no se convocó a los empresarios a este diálogo? Y después, ¿qué criterio tiene sobre la reacción del sector empresarial? Bueno, aquí hay varios elementos, estimado, que hay que señalarlo. Primero, ¿no?, nosotros, en el marco de un acuerdo productivo que hemos tenido con el sector empresarial, en el que han estado todos sus confederados, hemos acordado 10 puntos, ¿no? 10 puntos, 10 medidas en el que se están implementando gradualmente, y como saben ustedes, entre las más importantes tenemos el tema del incentivo a las exportaciones, el fomento a la industrialización para que el privado pueda hacer la industrialización y producir los biocombustibles, ¿no?, entre otras medidas, ¿no?, que tenemos que se ha acordado justamente con el sector empresarial. En ese sentido, nosotros, no es que digamos, tampoco ellos hablaron de este tema, ¿no?, porque no es una cosa reciente. Y es más, ¿no?, por otro lado, la Central Obrera Boliviana, en el marco de su
de sus estatutos, de sus convenios, ellos no quieren sentarse con el sector empleador, en este caso con el sector empresarial. Entonces, es un elemento que también hay que considerar. El otro factor que para nosotros es muy elocuente son los resultados que hemos ido obteniendo a lo largo de estos años. Por ejemplo, estimado Antonio, Rubén, que las poblaciones me están escuchando, nosotros, pese al contexto internacional desfavorable para el país, producto de las guerras, de los conflictos bélicos que vive el mundo, que ha incrementado los precios de los combustibles, tenemos estabilidad económica. El 2021 hemos registrado un crecimiento de 6.1%, el 2022 de 3.6%, el 2023, aquí me permito mostrar un gráfico, registramos un proyectado de 3.3%, por encima, ¿no?, de los países de la región como Brasil, Ecuador, Colombia, peor aún como en caso de Argentina y Perú, que tienen una tasa de crecimiento negativa. Este año nosotros hemos proyectado en el presupuesto general del Estado 2024 un crecimiento de 3.71%. Entonces son elementos muy importantes. Pese a lo que digan los empresarios privados que dicen que vamos a afectar la parte productiva, nosotros estamos demostrando que Bolivia está registrando un crecimiento positivo. Segundo elemento, tenemos la estabilidad de precios. Bolivia, ¿no? Nosotros siempre vamos a cuidar como parte de la política de gobierno nacional este tema del controlar la inflación, de cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Por eso registramos al mes de marzo una tasa de inflación de 0.74%, cuando otros países están por encima, incluido, por ejemplo, Argentina, que es nuestro país vecino, registra un crecimiento de 51% de tasa de inflación. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, a través de las políticas de subsidios y subvenciones a los alimentos, a la energía, a los combustibles, ¿no?, quienes también se benefician del sector empresarial, el sector industrial, el pequeño y mediano empresario, también les beneficia esto. Otra de las medidas que también se benefician del sector empresarial, desde que hemos entrado al gobierno nacional, hemos aplicado políticas de incentivo, por ejemplo, el tema de créditos en Bolivia, ¿no?, que se otorga a través del Banco Unión, a través del BDP, a una tasa de interés de 0,5%. Estamos hablando, por ejemplo, de créditos productivos que se han implementado a partir del año 2021 y hoy por hoy siguen vigentes. Tema de incentivo a la importación de bienes de capital sin pagar impuestos, no sin pagar IVA importaciones, para que este pequeño, mediano, gran empresario pueda mejorar sus procesos productivos en tema empresarial. Entonces, son varias medidas, entre ellas el tema de la inversión pública, que también fomenta el tema de la actividad productiva. Son elementos que han coadyuvado aquí. Y este es el resultado muy importante. Y que también es un resultado que también debemos destacar. Este es un indicador de la tasa de ocupación. Es decir, teníamos el año 2020 alrededor de más de 3.1 millones de personas ocupadas, y al 2023, ¿no?, tenemos más de 4.5 millones de personas ocupadas. Es decir, el sector de la industria manufacturera, de la agricultura, de la ganadería, del sector de pesca, actividad de hogares del sector privado, servicios de salud, servicios de educación, han ido generando mayor actividad productiva, y esa actividad productiva, ese incremento de productividad ha hecho que existan mayores fuentes de empleo. En relación a la tasa de ocupación, vemos aquí, por ejemplo, un indicador muy importante. El año 2020 teníamos una tasa de desocupación de 10.8%. Si, como dicen el sector empresarial, que con estos incrementos, que no es el primer año, estimado Antonio, Rubén, que no es el primer año que aplicamos estas políticas salariales en beneficio de los trabajadores. Si hubieran dicho, como ellos dicen, con seguridad este indicador no hubiera registrado estos resultados, ¿no? Debería ser totalmente lo contrario. Sin embargo, vemos que la tasa de desocupación ha bajado de 10.8% a 3.9%. Y a nivel de la región registramos el primer país con menor tasa de desocupación. Entonces son resultados muy positivos. ¿Por qué razón? Porque cuando existe esta política salarial, se incentiva el consumo.
ese incentivo al consumo, porque el trabajador lo que hace es consumir mucho más, genera un efecto multiplicador porque las empresas empiezan a producir mucho más. Entonces, ese es el efecto inmediato de esta medida, ¿no? Que no es el primer año, reitero, estimado Antonio Rubén, que aplicamos el tema de la política salarial. Ahora, viceministro, permítame, yo le entiendo cuando usted dice que han ido creciendo las cifras y el sector productivo, el sector manufacturero, otros sectores han ido mostrando un mejor desempeño, producto de eso también hay menos desempleo, en fin, pero ¿no cree usted, viceministro, que ese es un esfuerzo que todavía está en camino, que es un esfuerzo que todavía no se ha consolidado y que de repente sí se pueda poner en riesgo, por ejemplo, con un aumento salarial, en fin? Y la otra pregunta es, usted mismo dice que estamos en un contexto todavía, sobre todo internacional, adverso, con guerras. Acá mismo todavía tenemos problemas, por ejemplo, con las reservas o con la circulación del dólar, en fin. ¿No parecería un contrasentido el decir que si estamos todavía en situaciones complicadas y aplicar un incremento salarial, un incremento al salario mínimo nacional, no parecería un contrasentido? ¿Cómo podemos explicar esto, viceministro? Dos elementos muy importantes, estimado, que hay que señalar. Primero, para hacer los incrementos salariales, lo primero que nosotros hacemos es justamente evaluar, ¿no?, las posibilidades financieras y las posibilidades económicas que tiene el país, ¿no? Y en ese sentido, siempre vamos a preservar la estabilidad económica, la estabilidad de precios, la estabilidad de las finanzas públicas del país. Entonces, eso es un elemento muy importante. El otro elemento, ¿no?, que también hay que cuidar es justamente de generar mayor dinamismo en la economía nacional. ¿Y cómo lo hacemos? A través de mayor consumo, ¿no?, de fomentar el consumo nacional. Por eso yo le señalaba, por ejemplo, entre las medidas más importantes es el tema del compro hecho en Bolivia, el tema del consumo de lo nuestro, elementos políticas que favorecen principalmente al sector micro, pequeño, mediano, gran empresario, ¿no? Y para eso también se están implementando medidas, por ejemplo, que ayuden a fomentar y mejorar la productividad en el sector privado. Y eso es lo que estamos haciendo, acompañando, no solamente viendo el tema salarial que van a generar mayor consumo, también viendo el tema de la productividad del sector privado. Entonces, esos son elementos muy importantes que nosotros vamos a cuidar. ¿Y para qué? Para tener esta estabilidad que tenemos, este crecimiento registrado, que lo hemos ido registrando de manera positiva, toda la economía en su conjunto, ¿no? Todos los que trabajamos en el país, todo el sector público-privado, todas las actividades económicas, todo el pueblo boliviano quienes empujan, hemos ido registrando un crecimiento positivo, a diferencia de otros países de la región. Hemos estado cuidando la estabilidad de precios y nosotros como gobierno nacional vamos a seguir cuidando estos elementos que son beneficiosos para el país. Viceministro, ¿advierte de riesgos, de consecuencias? Ya las empresas a través de su confederación han dicho que va a tener este incremento salarial graves consecuencias en las empresas. Ya los choferes hablan de incrementar también el precio de sus pasajes. ¿Cómo? Si ellos suben su sueldo y nosotros cómo no subimos el pasaje, ya comienzan a decir. Y también hay efectos colaterales en el mercado. La caserita siempre suele decir, les han aumentado sueldo, ¿por qué reclaman ahora que nosotros vendamos nuestros productos a un precio elevado? ¿Qué riesgos ha advertido al anunciar el gobierno este incremento salarial? Por ejemplo, con la inflación, viceministro. Primero, nosotros, Antonio, Rubén, vamos a seguir cuidando la estabilidad de precios, vamos a seguir controlando la inflación, y eso justamente para cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. El tema de lo que muchos empresarios están señalando, ¿no? Y reitero, no es el primer año que aplicamos una medida de política salarial, como esta venimos aplicando en el año 2021, justamente para generar mayor dinamismo, mayor demanda en la economía. Y como resultado, yo le decía, tenemos reducción más bien de la tasa de desocupación de 10.8 a 3.9%. ¿Qué significa eso? Si hubiéramos aplicado, como ellos señalan, 2021, 22, 23, hemos aplicado medidas salariales, no hubiéramos tenido estos resultados positivos, no hubiéramos reducido la tasa de desocupación. En realidad lo que hemos hecho es reducir, hemos encontrado resultados positivos, y para eso vamos a seguir trabajando con políticas económicas, ¿no?, que fomenten el tema del sector privado, con incentivos como la que estamos haciendo,
¿no? Con políticas de inversión, con sustitución de importaciones, industrialización con sustitución de importaciones, más de 150 plantas industriales que se están construyendo en el país, más de 3.600 millones de dólares que se están invirtiendo en la economía nacional para seguir generando mayores fuentes de empleo, para seguir generando mayor dinamismo en la economía nacional y de esta manera seguir empujando entre todos este crecimiento que lo estamos registrando de manera positiva. Perfecto, viceministro. Ahora cuéntenos a partir de cuándo se aplica la medida, hasta cuándo tienen las empresas, por ejemplo, es con retroactivo, hay que pagarlo hasta enero. ¿Hasta cuándo tienen que cumplir eso las empresas? ¿Qué va a pasar con el sector público, por ejemplo? ¿Ya se aplica ya nomás este fin de mes? Esos detalles también ahora pásenos, viceministro. Bueno, ustedes van a ver en el decreto supremo que se emite el 1 de mayo, ¿no? A la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora. Seguramente ustedes ya van a conocer a mayor detalle todo en relación al tema del incremento salarial y del salario mínimo nacional, a quienes benefician, cómo y todos esos aspectos, todos esos detalles van a estar en el decreto supremo. Todavía. Y como les reitero, ¿no, estimado Antonio Rubén? Nosotros hemos hecho una evaluación antes de aplicar una medida como este tema del incremento salarial de manera responsable, justamente cuidando la estabilidad económica, cuidando las finanzas públicas, cuidando la estabilidad de precios. Entonces son elementos muy importantes que se han evaluado a la hora de definir estos incrementos salariales. Ahora, ¿cómo ha quedado el sector trabajador, viceministro? Porque las propuestas eran más altas, estábamos hablando de 8%, de 7%. ¿Cómo ha sido la negociación y cómo ha quedado la Central Obrera con estos resultados? ¿Qué han dicho ellos? Bueno, gracias por la consulta. Nosotros hemos tenido una reunión, varias reuniones diré, desde inicios de marzo, finales de marzo, inicios de este mes de abril, ¿no? En el que hemos tenido como 4 reuniones de tema de la mesa salarial, ¿no? En el que se ha explicado el contexto nacional, el contexto internacional, en el que se ha visto todas las medidas que estamos nosotros aplicando como gobierno nacional, medidas económicas, medidas sociales que se están implementando en el país, y nosotros también hemos encontrado la madurez, ¿no? de los trabajadores, por ejemplo, representados por la Central Obrera Boliviana, la COP, en el que si bien ellos demandaban un porcentajes mayores, pero sin embargo hemos encontrado la madurez, ¿no? La sensatez de decir, sí, acompañamos las medidas que son las posibilidades que el gobierno nacional ha propuesto y ellos han aceptado, y obviamente y en ese sentido es la que se estaría aplicando en esta gestión. ¿Ha quedado algo pendiente la negociación con la Central Obrera Boliviana? ¿Algún tema de salud, de educación, en fin, sobre los cuales todavía se van a seguir trabajando, viceministro? Con seguridad, ¿no? Hay otros sectores, hay varias mesas que se han establecido que con seguridad los otros sectores, los otros ministerios van a seguir informando, pero en temas de relación al tema de la mesa salarial, el día de ayer se ha acordado con lo que ellos han pedido y en la que, de acuerdo a las posibilidades, cuidando la estabilidad de las finanzas del país, hemos acordado este tema del incremento salarial que beneficia a los trabajadores principalmente. Aprovecho para preguntarle, viceministro, en las últimas semanas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial también han bajado las proyecciones de crecimiento para el país, para este año y para el próximo también. Hablan de 1.4, 1.5, en el presupuesto tenemos más de 3%. ¿Qué opina sobre esto, viceministro? Bueno, nosotros siempre reiteramos, ¿no? Cada institución tiene su propia metodología. Nosotros de manera responsable, ¿no? Hemos hecho una proyección de 3.71%, tenemos los fundamentos técnicos justamente para proyectar este crecimiento. Sin embargo, hay otros organismos, como usted señalaba, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, siempre nos han proyectado tasas de crecimiento muy por debajo, cuando nosotros en realidad hemos demostrado que crecemos por encima de esas proyecciones que ellos realizan. Entonces, nosotros no vamos a discutir sobre sus metodologías, cómo ellos elaboran. Sin embargo, nosotros tenemos también de manera soberana, como gobierno nacional, como Ministerio de Economía, nuestras propias proyecciones que tienen su sustento técnico. En conclusión, viceministro, podríamos decir entonces que este
incremento salarial que se ha aprobado ayer va a incidir positivamente en la economía, en el empleo, en la productividad. Esa es la conclusión, viceministro. Así es, y en ese sentido hemos demostrado que las políticas salariales que han incrementado, han fomentado el consumo y la demanda interna desde el año 2021 hasta la fecha, han generado resultados positivos como tener mayor crecimiento, estabilidad económica, tenemos estabilidad de precios, ¿no? Hemos reducido la tasa de desocupación, hemos incrementado el nivel de empleo en el país. Entonces son elementos muy positivos y vamos a seguir generando esas políticas con políticas de inversión en el aparato productivo, en el tema social, en el tema de la industrialización con sustitución de importaciones, que van a beneficiar a la economía en su conjunto en beneficio de todos los bolivianos. Perfecto, viceministro. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Gracias por los datos, por las explicaciones. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Muchas gracias, más bien por la invitación, agradecerles a ustedes, ¿no? Antonio y Rubén, por la entrevista. Hasta la próxima oportunidad. Hasta pronto, viceministro. Era el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, quien ha ampliado la información conocida ayer respecto al incremento salarial del 3% al haber básico y del 5,8% al mínimo nacional. Entonces, él dice que va a tener efectos positivos en relación al incremento del empleo, ¿no? A la reducción del empleo, a la estabilidad de precios, ¿no? Y una serie de variables. Ojalá sea así. Nosotros auguramos esperanzas porque ya nomás los choferes especialmente están diciendo que van a subir porque ya les han aumentado el sueldo a los trabajadores. Para nosotros obviamente es una buena noticia. Que así sea, 3 bolivianos de 100, el incremento siempre va a ser favorable. Así es, amigos. Ahora no hay que desconocer de que es un escenario complicado, ¿no? Sí, pues claro, por eso precisamente estamos hablando sobre las consecuencias que va a tener esta decisión del gobierno después de escuchar a la Central Obrera Boliviana. Seguramente, amigos, un buen empresario, un buen empleador, no quisiera darle pues a su trabajador 3%. Yo estoy seguro de que si estuviesen en buenas condiciones, quisieran darles 10, 15%, Rubén, porque hay muchos trabajadores, buenos trabajadores, la mayoría, a los que sí daría gusto aumentarles más, pero la situación es complicada. Cuando yo le pregunto al viceministro, él nos dice, tiene sus datos, ¿no? Ha subido la productividad, la industria, la manufactura, han generado más empleo. Es cierto, pero estamos en ese proceso, ¿me entiendes? Estamos en ese proceso, ¿sí? Y eso es lo que se puede poner en riesgo, el proceso, ¿sí? No podríamos decir que eso se ha consolidado, nos hemos recuperado de la pandemia, ahora sí, no. Estamos en ese proceso, ¿sí? O que subir los sueldos. Y esto de subir los sueldos, Rubén, puede desequilibrar, amigos, en algún momento el presupuesto, el balance o el flujo de caja de una empresa. O la situación misma de las empresas. Y eso va a afectar la situación de las empresas. Entonces, ese es el riesgo, hay que admitirlo. ¿Habrá datos, Antonio, sobre las consecuencias directas en relación al incremento salarial? Por decir, se aumenta 3% hoy, mañana pasado, la siguiente semana, la subsiguiente, el siguiente mes, alguna empresa va a ser obligada a echar a trabajadores de su planta o en su caso cerrar porque el flujo no le permite. Hay ejemplos, Rubén, y en los años anteriores, así como dice el viceministro, que se ha subido, muchas cifras han subido, el sector empresarial tiene sus cifras también de que algunas empresas murieron en el intento, ¿sí? Y algunos trabajadores, en vez de recibir el beneficio del incremento salarial, los esperaron con sus cartitas para decirles, mira, ya no puedo sostener tu puesto de trabajo. Esas son las consecuencias, pues, los riesgos que deberían advertir las autoridades. Hay que tomarlo en cuenta, es cierto, ya les digo, la buena voluntad hay, ¿sí? Lo que dice el viceministro es cierto, sí. Y no podemos negar, ha bajado el desempleo, ha subido la producción en muchos sectores, todo, pero tampoco podemos negar de que hay riesgos. Ahora lo otro, Rubén, es cierto, nunca el sector empresarial ha participado de este diálogo, ¿no? Desde la gestión de Evo Morales. Y nunca, no son como 20 años creo, pero que el sector empresarial no participa de este diálogo. Y el sector empresarial siempre ha reclamado de que el diálogo debería ser tripartito. Claro, ahora dicen ellos, los empresarios, al final la decisión la van a tomar ellos, ¿no? Sí. Pero por lo menos que nos escuchen, o incluso podríamos dar mejores ideas.
O de repente hasta podríamos sugerir que sea más, no sé, ¿no? Pero pero escúchenos, ¿no es cierto? Pero que formen parte. Claro. Eso es algo que ahora el viceministro nos dice, no, con ellos tenemos otras mesas de diálogo. Es cierto, de todas maneras, es el viceministro nos ha contado de que la misma Central Obrera Boliviana había pedido de que no sean reuniones tripartitas. Ellos son los que no piden. Ellos son los que nos piden. Sí, no quieren sentarse junto a su empleador. Ha quedado claro ahora, justo eso va a decir, que quede claro que no necesariamente es el gobierno el que no quiere, ¿sí? Sino es la otra parte también. Los trabajadores no querían, ¿sí? Ahora es cierto también, obviamente son empleadores, ¿sí? Los empresarios siempre han tenido sus observaciones sobre los incrementos salariales, sobre todo los que se han aprobado últimamente. Así hayan estado muy bien o así hayan estado en condiciones todavía difíciles como ahora, pero siempre han observado los incrementos salariales. En la edición de nuestro periódico de hoy hacemos un repaso a los incrementos salariales desde 2006 y uno encuentra cifras, por ejemplo, de un promedio de 7% de incremento. Si tenemos el cuadro de la página 2 al equipo de producción, por favor, antes de irnos a la pausa. En 2006 el incremento fue del 7%, el 2007 6%, el 2008 10%, el 2009 12%, el 2010 5%, el 2011 10%, el 2012 8%, 2013 8%, 2014 10%, el 2015 8,5%, el 2016 6%, el 2017 7%, en 2018 5,5%, en 2019 4%, no hubo incremento en 2020, tampoco en 2021 y en 2022 y 2023 y 2024 no ha variado del 3%. Así es. ¿Hacemos una pausita? Claro que sí, amigos, volvemos enseguida. En un momento regresamos con La Razón Radio. Es un momento histórico. Estamos reuniendo a 7 países aquí en nuestro país para poder celebrar una fiesta deportiva que nos unen como una gran familia bolivariana. Jóvenes deportistas, hoy quiero destacarlos porque gracias a ese esfuerzo, perseverancia y dedicación, hoy están aquí representando a sus países. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Continuamos con La Razón Radio. 8 de la mañana con 32 minutos. Antonio, el otro día ya nosotros informábamos en nuestra edición de La Razón acerca de los 15 años de la intervención policial del Hotel Las Américas, el 16 de abril, 4 de la mañana de 2009. Se trata de una incursión, si quieren, irregular, ¿no? Que había comenzado más o menos en septiembre de 2008, en plena euforia de la Asamblea Constituyente, en pleno conflicto en porvenir con 13 muertos, en plenas consideraciones de la nueva Constitución, incluso en la aprobación en el referéndum de 2009 de la nueva Constitución. En esos momentos había irrumpido en el país una célula a la que consideraron las autoridades del gobierno de terrorista, ¿no? Encabezada por Eduardo Rosa Flores. Eduardo Rosa Flores, ¿quién era? Era un ciudadano boliviano nacido en Santa Cruz, de padres extranjeros, húngaros, y él había participado en la guerra de los Balcanes a favor de Croacia, ¿no? Y tenía experiencia bélica y por tanto alguien lo contactó. En una entrevista del 8 de septiembre de 2008, Eduardo Rosa le dice a András Kepes, un periodista húngaro, que va a ir a Bolivia, convocado por dirigentes, no dijo cívicos, pero dirigentes de la provincia de Santa Cruz. Ya entenderán ustedes, así lo sabía él como provincia al departamento de Santa Cruz. ¿Y cuál era el objetivo?
defender a Santa Cruz de la agresión, de los ataques del gobierno de Evo Morales. Eso decía él en la entrevista. Y lo más importante, le pidió a András Kepes de que esta entrevista que le está concediendo no la publique sino hasta posiblemente después de su muerte. Hablaba de la posibilidad de morir. Entonces, él llegó a Bolivia, convocó a mucha gente y según las investigaciones de la Cámara de Diputados a través de su comisión especializada, se ha establecido de que contactó con varios otros soldados de la guerra de los Balcanes, ¿no? Muchos extranjeros, la mayoría húngaros, ¿no? Con quienes vino a Bolivia con pasajes pagados por empresarios cruceños. Se dice que quien contrató el avión de Madrid a Santa Cruz era Alejandro Melgar, ¿ya? Y quien pagó el hotel fue Carlos Guillén, ex dirigente de Blooming, y también Luis Hurtado. Se encargaron de pagar los hoteles, uno y otro hotel en Santa Cruz. A raíz de eso se entendió de que estos no venían a vacacionar, no venían a jugar golf u otras actividades ajenas a la comprensión de una actividad irregular. El gobierno, a través de una unidad policial, irrumpió esa madrugada del 16 de abril en el Hotel Las Américas, 3 fallecidos, entre ellos Eduardo Rosa Flores, y 2 se han liberado. Han sido, según las investigaciones, descubiertos en su vivienda, no estaban armados. Hablamos de Mario Tadic y Eloto Azó, quienes luego fueron trasladados a La Paz en un avión comercial, ¿no? Pero se cuestiona de que en su traslado ellos fueron torturados. Y a raíz de eso, estos 2 sobrevivientes han denunciado, han reabierto el caso, no para investigar el caso terrorismo en particular, lo que ha sucedido en la toma del Hotel Las Américas, sino a quienes decidieron intervenir, a las autoridades del gobierno, a la policía. Y es bueno repasar la historia, y nosotros hicimos un sondeo, más adelante vamos a seguramente pasarlo. ¿Decías algo? Sí, quería recordar nada más que en aquella época también las investigaciones realizadas, Rubén, hablaban incluso de la posibilidad de un magnicidio. ¿Sí? De hecho, se contó una anécdota cuando el entonces presidente Evo Morales estaba reunido con parte de su gabinete en una embarcación en el lago Titicaca, ¿sí? Y que un primer ataque ya se habría, amigos, organizado, pensado realizar ese momento, ¿sí? No llegó a ocurrir, por suerte, pero sí queda también en la historia, que queda en la historia, ¿sí? Ahora lo que tú dices, a raíz de esto de que Tadic y Toazó presentan una demanda, pero eso siempre hay que aclararlo, ¿sí? Es porque ellos creen que se han vulnerado sus derechos humanos ya como personas detenidas, como personas acusadas, que es otra cosa, ¿sí? A raíz de eso también, Rubén, han surgido otras voces que dicen que de una vez debería reabrirse todo el caso. Yo creo que sí. Que se investigue todo desde el principio. Habló el expresidente. ¿Por qué se abrirse, Antonio? Habrá que aclarar. Claro. En 2020, cuando llegó Yanine Áñez al poder, ya saben ustedes cómo llegó al poder en 2019, dispuso que el Ministerio de Gobierno, que durante el gobierno de Evo Morales se convirtió en la parte acusadora, deje el proceso. Así es. Arturo Murillo dijo: no vamos a seguir como parte acusadora, por tanto suspendemos nuestras actuaciones y pedimos que el Ministerio Público cierre el caso. Dicho y hecho, el Ministerio Público tampoco hizo mucho y el juez tuvo que cerrar el caso y liberar a todos los inculpados, a los actores directos, en este caso, los extranjeros, ¿no? Y a quienes han financiado la llegada de estos extranjeros al país. ¿Con qué fines? Lo dice Eduardo Rosa Flores, con el fin de independizar a Santa Cruz. Por eso dice pues el gobierno de entonces de que esta célula era separatista. Tú comentabas lo de García Linera. Sí, claro que sí, habló también el ex vicepresidente y dijo, bueno,
Si van a investigar todo, investiguen también a los financiadores, porque ese es el origen, ¿sí? Ese es el origen, Rubén, lo dices tú bien claro. ¿Quiénes pagaron los vuelos? ¿Sí? ¿Quiénes pagaron el alojamiento acá? ¿Quiénes estaban dispuestos a seguir financiando ese proceso? También deberían ser investigados. Vamos a ver ahora sí el sondeo que realizaron nuestros compañeros de producción. A ver qué dice la gente sobre esto. ¿Se acuerda del tema o sabe algo de esto? Soy Natalia Gómez y el día de hoy salimos a las calles junto a La Razón a preguntar a las personas qué saben sobre el caso terrorismo en el Hotel Las Américas en 2009. Creo que ya era una cosa zanjada y yo no sé otra vez por qué lo están volviendo como siempre son movidas políticas, ¿no? Todo lo que sé es lo que ha referido la prensa y indudablemente estoy de acuerdo con que se haga justicia. Ningún atropello, ninguna violación a los derechos de las personas debe quedar impune. Ya desde un inicio esto ha sido montado. Lamentablemente nuestra policía se ha brindado esto por favorecer políticamente a Evo Morales, pero bueno, se está llegando ya a la verdad. La verdad es que ha sido algo feo, algo insólito, una intromisión del entonces partido que estaba gobernando el país y que lamentablemente seguimos con eso, ¿no? Y hay mucho terrorismo, hay mucha violencia en nuestro país, ¿no? Entonces ya habría que pensar otras cosas. Distintas consideraciones. Unas personas dicen que sí, se debería reabrir el caso para dar justicia, otros dicen que más bien debería ofrecerles justicia a quienes han sido víctimas de violación de sus derechos humanos, y otros que simplemente ignoran o consideran de que era montado. Yo escuché a periodistas, amigos, incluso a nuestros, hablo de ti y de mí, que dicen que el caso fue montado, pero las investigaciones, creo que la más seria de las investigaciones la ha hecho la Cámara de Diputados de entonces, ¿no? Al ir a entrevistar a las personas que estaban involucradas, a los lugares donde se guardaba armamento, a los hoteles donde han llegado, han hablado con los administradores de los hoteles, ellos les han dicho quiénes habían pagado la estadía de estos extranjeros. Eran empresarios, en algunos casos dirigentes institucionales de Santa Cruz, ¿no? Pero a la hora de la verdad se dice que fue montado. Así es. Pero sí. hay evidencias. Esa versión, Rubén, tomó mucha fuerza, incluso en el mismo momento, ¿no? Decir que todo había sido montado. Y claro, yo me acuerdo que algunos medios de Santa Cruz, cuando ocurrió lo que ocurrió, hasta titularon "Mataron a la verdad". ¿Te acuerdas? Porque, sí. Claro, porque ¿quién era el único que podía decir la verdad? Era Eduardo Rocha, seguramente, según ellos. Pero, bueno, ya había en torno una historia que contar, ¿sí? Y esta historia, como tú dices, tiene sustento, ¿sí? Y tiene sustento en una investigación que se hizo. De la que participaron, por lo menos en todo el proceso, diputados de la oposición de entonces. Sí, señor. Y a la hora, como siempre pasa, de firmar, no lo hicieron. Así es, amigos, ¿sí? Vamos a continuar entonces, 8:42, amigos. Bienvenidos otra vez, como les decimos siempre, a esta transmisión de La Razón Radio de este miércoles 24 de abril. Ya se nos va abril. Ya se nos agota el mes. Este fin de semana y chao abril. Estamos en contacto con Vladimir Ochoa, él es abogado del exministro Luis Alberto Echazú. Ayer la justicia le otorgó al pago de bolivianos 30.000 de fianza, detención domiciliaria. Él está acusado de malos manejos en la instalación de una planta mientras era ministro y también funcionario del gobierno de Evo Morales. El macevista ha cerrado filas en torno a Echazú y él obviamente ha dicho que es inocente. Echazú ha dicho que esto está montado porque pretenden tapar el rezago del funcionamiento de la planta de litio. Vamos a hablar del tema con
Vladimir Ochoa. Vladimir, buen día, ¿cómo está? Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo se encuentra su defendido? ¿Ha podido hablar con él en las últimas horas? ¿Y cuál es su criterio respecto de la decisión judicial? Muy buenos días, queridos compañeros de la prensa, y buenos días a todos los radioescuchas. Sí, hemos logrado el día de ayer una victoria jurídica, y lo decimos que con mucha alegría porque el día de ayer, tanto el Ministerio Público, el representante del Ministerio de Hidrocarburos y el representante de ILB, el mismo subprocurador que estuvo presente en la audiencia, no han podido demostrar de manera contundente e incuestionable la comisión del delito que se le indica al señor Alberto Chazú. Y lo decimos porque se encuentran registradas en las actas de las audiencias, el acta de la audiencia, en la grabación de la audiencia, y a todos aquellos que han podido seguir la audiencia por las redes sociales, el hecho de que todas estas instituciones se han limitado nada más y nada menos a hacer una lectura de la relación de hechos de la denuncia y del informe del 27 de marzo de 2024. El subprocurador hizo un pequeño intento de tratar de considerar alguna comisión del delito, de explicar, de fundamentar. Sin embargo, esta ha sido generalísima, ha hecho mención a algunos artículos de la Constitución de manera muy abstracta. Este hecho para nosotros no nos sorprende porque esta denuncia y esta captura, esta aprehensión del señor Chazú es express como manifestación de la persecución política para acallar el criterio y la crítica que tiene hacia el gobierno por el mal manejo de la política del litio, ¿no? En ese sentido, nosotros negamos categóricamente que el señor Chazú haya sido el responsable del supuesto daño económico que está intentando sembrar en la idea, en el imaginario colectivo por parte del gobierno. Y lo decimos porque ayer el mismo Procurador General del Estado, por la mañana y por la noche, ha señalado que las piscinas estarían funcionando. Evidentemente no al 100%, pero sí estarían funcionando. Por el otro lado, ha señalado que una de las causas, lo dijo de manera textual, del mal estado de las piscinas es por la falta de mantenimiento. A este elemento hay que señalar de que el señor Chazú ya no es responsable de las piscinas de YLB como presidente de YLB desde el 2017. Entonces, ¿cómo se le puede indicar una responsabilidad del señor Chazú cuando él no ha estado vinculado a esta empresa desde el 2017? Por el otro lado, es importante señalar que si existe un grave hecho, de daño económico al Estado, ¿por qué el gobierno actual ha tardado aproximadamente 4 años en identificar este grave hecho? Y lo digo porque el informe que ha determinado la imputación es el 27 de marzo del 2024. Entonces nosotros entramos acá en una serie de medias de verdades de parte del gobierno. Asimismo, como yo decía, el señor Siles ayer ha indicado que una de las causales es pues la falta de mantenimiento. Pero ayer se han contradicho. Ayer el Ministerio de Hidrocarburos, la abogada ayer le habían dicho, no es un tema del mantenimiento, son otras causales. No existe una coherencia y una claridad, porque este es un tema estrictamente técnico. Ayer se ha comprobado la naturaleza técnica, porque César Siles ha indicado de que el debate del supuesto daño económico es porque el señor Chazú habría adquirido las piscinas con unas geomembranas de 0,55 milímetros, siendo que debía adquirirse unas geomembranas de 0,75 milímetros. Es decir, que este es un debate meramente técnico, y se ha acreditado ayer que no ha habido ningún tipo de sobreprecio, que no existe un negociado con la empresa. Entonces, incluso no se tiene ningún tema de registro de que el señor Chazú se haya embolsillado algún tipo de dinero y nada por el estilo. Es un tema meramente técnico.
pero esto es producto de que ante el mal manejo de la política del litio, tratan de lavarse las manos, por un lado, y tratan de acallar la voz crítica, que en este caso ha sido encarnada por el compañero Alberto Echazú. Vladimir, ¿cuál es la acusación que tiene en relación a la comisión de delitos Alberto Echazú y cómo se puede desahuciar esa acusación? ¿Cómo? Discúlpenme, repita la pregunta, por favor. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuáles son los delitos que le endilgan a Alberto Echazú y cómo va a defender su equipo jurídico? Los delitos por los cuales está siendo investigado es incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Ahora bien, les vuelvo a decir, el día de ayer no han tenido la capacidad de acreditar lo que nosotros los abogados penalistas les decimos, los elementos del tipo objetivo del delito. Es decir, para el delito de incumplimiento de deberes se tiene que señalar de manera puntual cuál es la ley extrapenal que se habría omitido y que habría provocado este daño económico. El único que ha intentado hacer un esfuerzo ha sido el subprocurador en la audiencia, pero solamente ha citado normas de manera general, no nada específico, nada claro. Y en ese sentido, ellos han lapidado, sentenciado de manera maliciosa que hubiera una supuesta mala administración para el delito de conducta antieconómica, por supuesto hecho de que habría adquirido las geomembranas de 55 milímetros y no el de 75 milímetros. Pero vuelvo a decir, este es un debate técnico. Estos dos hechos, para la lógica de los acusadores, habría provocado un contrato lesivo. Pero es como si ustedes tuviesen en su radio, en su prestigioso medio de prensa, una serie de equipos, cámaras, qué sé yo, de ciertas características, ¿no? Que ustedes lo habrían comprado en su momento bajo un criterio técnico. Pero viene otra administración, vienen otras personas y los desahucian a ustedes y los sacrifican, ¿no? Los crucifican, diciendo, no, estas cámaras deberían haber sido compradas de otra manera, de otra tienda y con otras características. Pero eso sigue siendo una opinión técnica. Pero por eso yo me ratifico. El señor sí les ha dicho ayer que las piscinas estaban funcionando y dijo de manera textual, pero no están funcionando al 100%, porque solo están funcionando 5 piscinas. Porque como son piscinas en línea, el mantenimiento se tiene que hacer de todas las piscinas de manera simultánea. El corte o la falla del mantenimiento de una de ellas naturalmente va a afectar en las otras. Ahora, eso es lo que ha provocado. Pero vuelvo a decir, el señor Echazú ya no es responsable de YLB desde el 2017. Ya, ahora si nos recuerda por favor qué funciones cumplió y cuán vinculado estaba en el caso, desde qué tiempo a qué tiempo, ¿nos puede recordar por favor Vladimir respecto de Alberto Echazú? Bueno, en el caso de Alberto Echazú hay que señalar que son otros 11 investigados más, donde también se encuentra el señor Montenegro. El señor Montenegro también ha sido uno de los iniciadores de este proyecto, ¿no? En esa lógica, les vuelvo a decir, se ha ido instalando las piscinas sin ningún problema hasta aproximadamente el 2020. A partir del 2020 ha habido un claro descuido del manejo de las piscinas que ha provocado esta situación tan lamentable. Otro elemento que tiene que saber la población es de que se han presentado como medios de prueba 4,000 hojas. En esa lógica es importante entender lo siguiente. Esta denuncia ha sido promovida y presentada el día jueves de la semana pasada, 18 de abril, a las 10 de la mañana. Y en un plazo de 2 días hábiles ya se tenía la admisión de las denuncias, se tenía comisión de fiscales, policía investigador, y lo más grave, ejecutándose a mediodía del lunes, es decir, en un plazo de 2 días hábiles, el mandamiento de aprehensión. Es decir, que en un plazo de 2 días hábiles, la Fiscalía ha leído 4,000 hojas. Nosotros saludamos la increíble capacidad de lectura, de comprensión y análisis de 4,000 hojas de parte del Ministerio Público, ¿no? Pero este hecho, reitero, ha provocado un estado de indefensión
lo que no ha permitido es de que asuma una defensa técnica idónea, de una exposición técnica del criterio de la adquisición de las piscinas. Y nosotros ahora lo entendemos porque es lo que el gobierno quería hacer, evitar esta explicación técnica, por lo cual ha acelerado de manera ilegal las etapas procesales, ¿no? Entonces nosotros estamos enfocados como equipo jurídico en lograr la libertad del señor Alberto Echazú, porque es un adulto mayor de 74 años con 3 enfermedades de base. Y lo importante para nosotros es su salud, pero ya cuando se establezca, se pueda destituir su libertad y su salud, yo creo que vamos a llamar a una conferencia de prensa para que el señor Echazú pueda ofrecer su verdad a la opinión pública, ¿no? Y pueda explicar cuál ha sido la situación y podamos nosotros demostrar que ha habido un exceso innecesario de parte del gobierno con este adulto mayor. Abogado, ahora, ¿ha sido convocado Alberto Echazú previa a la aprehensión para una declaración ante el Ministerio Público? No. Se ha ejecutado de manera directa el mandamiento de aprehensión, de manera directa. Por eso a nosotros, ¿qué sucede? El día lunes la policía viene en esta aprehensión express, toca la puerta, le dice a usted Alberto Echazú, se responde de manera afirmativa, lo coge en el brazo y se lo llevan al Ministerio Público. En ese momento no sabía qué hacer, en ese momento recién el día lunes, aproximadamente a las 2 de la tarde, está tomando conocimiento de lo que se le está denunciando. Recién a tomar conocimiento. Dígame, ante una situación grave, ¿cómo podía asumir defensa? Porque él tenía que preparar su defensa técnica, es decir, sus informes, su criterio técnico, su explicación, para que el Ministerio Público pueda escuchar a ambas partes. Ese hecho ha sido imposible de hacer. Por eso, todo eso estaba como comúnmente se conoce, cocinado. ¿Quién puede leer 4.000 hojas en un fin de semana con problemas, con categorías técnicas? Por eso, aquí, el día de ayer, la audiencia solamente se ha limitado a leer el informe del 27 de marzo de 2024. Volvemos a decir, si para el gobierno, para la Procuraduría YLB y Hidrocarburos es tan grave este hecho, porque han tardado 4 años en hacer un informe que determina este supuesto gravísimo hecho. Por eso esta es una persecución política arbitraria. Abogado, ahora, ¿qué recursos le quedan a la defensa para liberar de culpa eventualmente a su defendido? Obviamente a nosotros, mire, hay un tema gravísimo, grave porque han acelerado el proceso, han saltado de manera ilegal con esta aprehensión la etapa preliminar, ¿no? Entonces ya, por eso les digo que nos escuche la población. ¿Cuánta gente, cuánta población puede lograr en 2 días una imputación formal? En 2 días han imputado al señor Alberto Echazú de manera express, y no es un delito de flagrancia, lo peor, ¿no ve? Entonces, lamentablemente, el gobierno y la justicia manipuladora nos está cerrando nuestro derecho a la defensa, limitándonos a un breve tiempo de 6 meses aproximadamente. Sin embargo, no le tenemos miedo. Vamos nosotros, le vuelvo a decir, el señor Echazú no se va a escapar del país, nunca ha tenido la voluntad de hacerlo, va a explicar sus motivos, va a dar una explicación técnica ante la opinión pública y al Ministerio Público, ¿no? Y vamos a hacer todos los actos investigativos para demostrar la inocencia del señor Alberto Echazú. Muy bien, gracias Vladimir por sus declaraciones en La Razón Radio, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por habernos invitado y un saludo fraterno a todos los radioescuchas. Gracias, pues era Vladimir Ochoa, abogado de la defensa de Luis Alberto Echazú. ¿Te acuerdas al principio de nuestra transmisión por un error de coordinación saludábamos a la presidenta de YLB, Carla Calderón? La teníamos lista. La teníamos lista, pero lamentablemente canceló la entrevista con La Razón Radio. A ver si intentamos para los días posteriores.
Amplia explicación, por lo menos desde el punto de vista de la defensa de Luis Alberto Echazú, acerca de las acusaciones de parte de la Procuraduría, de ILB y del Ministerio de Hidrocarburos. Así es, Rubén. Y la pregunta que se hace el abogado es la pregunta que nos hacemos muchos, ¿sí? Han pasado casi 4 años desde que están en la administración de ILB y recién sale el informe, recién salen este tipo de acusaciones, si vale el término. Claro, es una pregunta que hay que hacerse, que se la está haciendo la gente, amigos. ¿Por qué después de tanto tiempo? Ahora, es cierto, son más o menos 3. Sí, son 3 los delitos o los errores que se habían cometido en ILB en cuanto a la construcción de las piscinas. Estamos hablando, lo que decía el abogado, de la compra de las geomembranas, no las recomendadas por la empresa que ha planificado las piscinas. La empresa había recomendado unas de 0,75 milímetros, se compraron unas de 0,55. ¿Influyó? Dice el informe que sí. Segundo, las uniones, las soldaduras entre las geomembranas no fue la más adecuada, habrá que revisar por qué, pero son elementos técnicos, como dice el abogado. Lo otro, lo de la famosa, del famoso mantenimiento que se tenía que hacer, es cierto, pues se debía haber hecho en todo este tiempo. Ahora, claro, ¿cuál es la acusación formal? Es que no se dejó un plan de cómo hacer ese mantenimiento. Es que no es tampoco, Rubén, que tú agarres y cualquier rato quieras hacer un mantenimiento. Claro. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber un plan para hacer ese mantenimiento. Supuestamente la anterior gestión, la del gobierno de Evo Morales, no dejó eso. No dejó una estrategia, un plan de mantenimiento de las piscinas. Y claro, todo eso terminaron en que se vayan deteriorando poco a poco. Son 18 piscinas, amigos, de las cuales 5 o 6 creo están en funcionamiento ya. Fueron recuperadas, se está aplicando un plan de contingencia. Eso queríamos preguntarle pues a la señora Carla Calderón, ¿no? ¿En qué consiste ese plan de contingencia? Si lograron ya rehabilitar 6, ¿desde cuándo? ¿En cuánto tiempo hicieron ese trabajo? ¿Qué va a pasar con las restantes 12? ¿Cuándo las tendrían listos? ¿Sabes por qué, Rubén? Porque todo esto está repercutiendo en el ingreso de Bolivia a la industria del litio. Sí, está rezagado. Y obviamente hay cuestionamientos desde la oposición en el sentido de que se ha perdido mucho tiempo cuando el mundo está avanzando, y muchos recursos, sí, cuando el mundo está avanzando a pasos agigantados. Aquí nomás los vecinos. Chile y Argentina. Argentina, sí, que de repente, amigos, comenzaron mucho después que Bolivia, pero ya están ellos en el mercado. Chile hace poquito nada más, su ministro de Minería dijo, vamos a ser los principales exportadores de litio. Tenemos el plan y estamos trabajando con la tecnología adecuada. ¿Y sabe qué dijo de paso? Bolivia está muy rezagada, ¿sí? Y no consideramos a Bolivia un competidor. Y siendo que tenemos el salar más grande del mundo, los recursos más grandes del mundo, las reservas más grandes del mundo, y no somos un competidor, amigos, ¿qué pasó? Todo esto se fue retrasando, ¿sí? ¿Nos equivocamos en la tecnología desde un principio? Puede ser, ¿sí? Puede ser. Alguien dice, ¿para qué hemos ido con las piscinas si ya había la tecnología de extracción directa del litio? Que es con lo que estamos trabajando ahora. Ahora, ¿sí? Después de corregir seguramente tiempo, claro, los errores. Estamos recién con eso, pero estamos rezagados, amigos, ¿sí? ¿Y saben qué? El litio es considerado el futuro o el próximo sostén de nuestra economía. Así como fue en su momento el estaño, así como fue en su momento el petróleo. Gas, el petróleo, el gas. Ahora ¿sí? el gas. Tendría que ser el litio. Ahora el litio. Sí, pero si no hay, bueno, algunos lo ven, te cuento, Rubén, esto como anécdota, bien. Que nos hayamos atrasado. Que no tengamos más recursos naturales, que no vivamos más de los recursos naturales. ¿Sabe? Y es cierto, amigos, ¿sabe por qué? Porque eso incentiva la producción, incentiva la innovación, la creatividad. Y ahora, en este momento, Rubén, el otro día, no sé quién dijo acá, en Piedra, Papel y Tinta, dijo, antes el Estado exportaba el 70-80% de las exportaciones eran del Estado. Y por eso teníamos dólares, es cierto. ¿Pero qué exportaba el Estado? Gas. Recursos naturales, materia prima. En cambio ahora, amigos, no hay dólares, es cierto, pero ¿qué es lo que más estamos exportando? Manufactura, producción agrícola, productos con valor agregado. Y eso es lo que sostiene una economía, y eso es lo que hace crecer una economía. Por eso yo digo, y en tono de broma, claro, lindo que tengamos el litio, ¿quién no quisiera? Pero no deberíamos perder de vista lo que tenemos ahora, ¿sí? Que es una mayor exportación de productos con valor agregado. Así es. 9 de la mañana con 3 minutos, nos falta titulares. Sí, vamos a la lectura de los titulares.
Hoy es miércoles 24 de abril, así titula La Razón de hoy, el ejemplar a 6 bolivianos. El salario mínimo sube a 2.500 bolivianos y el incremento salarial será del 3%. La paga mínima aumentó en 5,85%, la más alta en 7 años. El porcentaje del alza al haber básico inalterable desde 2022. La Confederación de Empresarios Privados alerta de consecuencias muy graves para las empresas. Demanda que el gobierno y la COP asuman su responsabilidad. Ahí está, vamos a la subapertura, por favor. Dice, justicia dicta detención domiciliaria para exministro Chazú por fallas detectadas en la planta de delito. Acabamos de hablar con su abogado sobre este caso. En la fotografía, masiva protesta universitaria. El recorte afecta a 57 universidades públicas argentinas. Toda la información en nuestra edición de La Razón. A las llamaditas. Sí, pero qué impresionante la movilización ayer en Argentina. Realmente, miles de jóvenes universitarios. ¿Cuántos ya cuenta Milei en relación a movilización? Ya debe ser la tercera grande. Grande. ¿No? Sí. Creo que más. Más porque están las centrales obreras también que se han movilizado, la central de trabajadores, en fin, los trabajadores públicos, sí, ya son como 5 o 6 movilizaciones en contra de los ajustes de Milei. Vamos por favor a las llamaditas. Asamblea prepara demandas contra jueces y vocales, se refiere a estos jueces y vocales que han aceptado estos amparos, Rubén, que han detenido otra vez el proceso de las elecciones judiciales. Ayer nos decía Silvia Salame de que había una mano negra, o sea que la Asamblea prepara demandas contra la mano negra. Así es. Médicos frenan paro de 96 horas tras firmar un acuerdo. Qué bien, ¿no? Buena noticia, sí, se van a poner a trabajar ahora en mesas técnicas. Acuérdense, amigos, 4 días de paro teníamos que tener desde mañana. Sí. ¿No ve? Sí. Jueves, viernes, lunes y martes. Pero ya había 72 la semana pasada. Veníamos de uno de 48 horas. Así también. Que, imagínense. Más bien, lograron ponerse de acuerdo, que discutan ahora todo lo que haya que discutir. A esto hay que sumar la presión también de la Central Obrera Boliviana, que ayer dijo, si no aprueban esa ley, vamos a tomar la Asamblea Legislativa. Bolívar recibe a Flamengo, el Tigre visita a Huachipato. ¿A qué hora son los partidos? Los partidos, espero no equivocarme, el Tigre juega a las 8 de la noche. Ya. Y a las 8:30 el partido de Bolívar. No. El Tigre juega a las 18:30. 18:30. Por eso dije, espero no equivocarme, pero bueno. Ahorita vamos a precisar mientras lees el siguiente Vamos a dejar titular. Además que nuestros colegas de marca se ocupen de todo eso. Sí, terrorismo, 2 puntos, dice García Linera pide indagar a financiadores, lo que también ya habríamos comentado cuando vimos el sondeo preparado por nuestro equipo de producción. Volvemos a los partidos. 10 Strongest juega con Huachipato a las 18 de hoy. 18. Y a las 20:30 Bolívar recibe a Flamengo. Aquellos a que les totalmente equivocado en tus datos. Sí, ¿no? Van a poder ver los 2 partidos completos. Así es. Sí, 18 y 20:30 entonces. Economía argentina se hunde en un 3,2% en febrero. Ahí está la otra cara de la medalla. Sí, hace poquito nada más, a través de una cadena de medios, una cadena nacional de medios, el presidente Javier Milei anunció un histórico superávit de 0,2%, pero superávit finalmente en Argentina, después de más de 16 años, creo, desde 2008 que Argentina no tenía un superávit. Lo anunció Javier Milei, ya les digo, en una cadena nacional de medios. Creo que el mensaje duró 15, 16 minutos, pero bueno, ese es su triunfo histórico, como lo llamó él. Tiene este otro lado, esta otra cara de la medalla, ¿sí? Un país con más del 50% de pobreza, una economía que no termina de despegar, una inflación que sigue siendo la más alta del mundo. 51%. En un mes, porque si lo sumas a un año es casi 300% claro. de inflación. En fin, esa es la otra cara de la medalla de los ajustes que está haciendo el presidente en 4 meses, creo ya, de gestión allí en la Argentina. Amigos, hemos terminado nuestra transmisión digital. Claro que sí, 9:07. Tenemos menciones todavía, tú tienes acá para vender la frazadita de la razón, ¿no? Ahí está. Yo voy a comenzar dándoles el mensaje del Ministerio de Salud y Deportes, amigos. ¿Sí? El deporte es pasión y la pasión la tenemos junto a nuestros campeones bolivarianos. Bolivia, sede oficial de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, Sucre 2024. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue esta fiesta deportiva, amigos, en la que estuvo presente también el presidente, la ministra de Salud y Deportes y, claro, cantidad de deportistas que mostraron todo su talento.
Atención a todos nuestros seguidores en La Razón Store. Te invitamos a adquirir una manta polar por solo 69 bolivianos. Puedes encontrarla en diferentes colores. Arena, esta es arena, azul, rojo y morado. No dejes pasar esta oportunidad y adquiere la tuya en nuestro sitio web www.larazonventas.com.bo. Así es, amigos. Ahora sí, 9:08, les vamos a agradecer como siempre la gentileza que tienen de seguirnos todos los días. Nos despedimos hasta mañana. Chao, chao. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.